Buenas, ¿cómo andan? Estamos acá en el práctico número 3 de práctico de continuidad de análisis matemática 2, acá en la Tecnológica, en la Facultad Regional de Tucumán. Lo que vamos a ver hoy, justamente en un dije continuidad, vamos a análisis de continuidad de funciones, y para poder arrancar con el primer punto, que nos preguntan la continuidad de esta función, particularmente el 1b que vamos a hacer ahora, la continuidad de esta función en el punto 0, 0. Entonces, antes de empezar a hacer este análisis, vamos a ver un poco lo que ustedes vieron en teoría, que es esta definición, que como habrán visto en teoría, esta definición vale tanto para una variable, dos variables, tres variables, n variables. En realidad, la definición puede ser indistinta para la cantidad de variables. Inclusive, yo creo que más abajo, si no me equivoco, está la definición. Acá es esta, creo. Sí, es esta. Es la generalización total para el caso de n variables, ¿bien? Pero la definición es la misma, exactamente la misma que la de dos variables o tres variables o una variable que usted ve en análisis, en donde nos dice que una función de dos variables, en este caso, definida en un conjunto abierto de R2, o sea, un dominio, decimos que f es continuo en un punto x0 y 0 de ese dominio, de ese dominio, si solo si el límite de nuestra función, cuando nos acercamos con el par xy a x0 y 0, que es el punto de que queremos la continuidad, tiende al mismo valor que vale la función. Bien, como decía, esto se puede generalizar tanto a una sola variable, si quitamos la y queremos la definición que ustedes ven en análisis 1, o ponemos tres variables o cuatro variables y siempre va a ser, literalmente va a ser siempre esta misma definición. El procedimiento y los conceptos son exactamente lo mismo, independientemente de la cantidad de variables que tenemos. Es decir, si veíamos gráficamente en análisis 1, la continuidad, veamos una función que dependía de x, decíamos en un punto, acá teníamos un valor, una función y0 igual a f de x0, bien, el valor que valía la función. Decíamos de la continua si, además de pasar eso, es que si yo me acercaba por izquierda o por derecha, o sea los límites, tendía a ese valor. Bien, acuérdense también que no necesariamente tienen que ser suaves para que sean el concepto que tenían de funciones suaves que tenían para que no valían para, o sea, quiero decir, el concepto de funciones suaves valen solamente para las derivadas. En cambio, la continuidad no importa si no es suave la función, es decir, suave me refiero a que no cambia bruscamente de valor. Por ejemplo, hace pum, pum, pico. Cuando era un pico brusco que cambiaba, esa función en ese punto sigue siendo continua porque yo me acerco por la izquierda o por derecha y seguía valiendo o sea, me acerco al mismo valor que el punto. Acuérdense que esta función que termina en pico no es derivable, ¿bien? Acuérdense en eso, ya lo vamos a ver más adelante de vuelta. Pero bueno, recordando análisis 1, cuando terminaban en picos, que hacía que cambiaba como bruscamente de valor, o sea, tapé ahí, pero cuando cambiaba así, el pico, decíamos que ese punto no era derivable, ¿bien? Acuérdense también el teorema, que lo vamos a ver más adelante. Si la función es derivable, es continua en R1, ¿bien? Ya en R2 y eso ya cambia un poco ese teorema, pero el principio es el mismo, ¿bien? Pero bueno, acuérdense, se termina en pico y siempre y cuando los límites existan y sea el mismo valor de función, vale. Una función que no es continua es cuando se rompía lo que era la línea, ¿bien? O sea, por ejemplo, venía así, acá quedaba cerrado, elijo otro color mejor, el azul. Venía así, cerrado en el izquierdo, abierto en el derecho. Abierto en el derecho. ¿Bien? Porque acá fíjense que el cambio era brusco. Yo no, si me acerco por derecha,
No llego al mismo valor que vale mi función está acá. Entonces, en este caso no hay continuidad porque si yo vengo por derecha, nunca llego al valor de mi función. Es eso, romper la continuidad. Que no haya continuidad, que sea discontinuo. Si veíamos, entonces si vemos un caso ahora de R2, es decir, una función de R2, es decir, en el espacio, X e Y, y ahora nuestra Z, en donde tenemos una función, después de una manta, por ejemplo, esta función es la función Z igual a F de X e Y. El principio es el mismo, o sea, en un punto tiene que dar un valor y si yo me acerco por izquierda o por derecha usando los límites, me tienen que tender al mismo valor. O sea, tiene que quebrar nunca la manta, si lo pensamos como una manta, ¿bien? O sea, esa es una función continua, pensemos como una manta grande en R2, en R3 sería cuando pasamos al espacio, quiero decir, como una manta, y mientras esa rampa no esté quebrada, no haya cortes en la manta, puede bajar, puede ser como un mantel que baje en la mesa en el borde de pronto, o sea, puede haber quiebres, pero no puede haber roturas de eso, de esa manta o ese mantel, ¿bien? Eso es un concepto de una función continua en R2, a diferencia de una línea en R1, en R2 cuando trabaja una sola variable. Ahora, ese tipo de continuidad que vemos acá, acuérdense que las podemos clasificar, se ve en análisis 1 y lo volvemos a ver acá. Las discontinuidades tiene dos tipos. Por un lado, la evitable es la que el límite existe, es decir, lo que está pasando es que de esta definición se está rompiendo esta igualdad o esto no existe. Y por otro lado tenemos en la que la inevitable, en la que el límite no existe. En ese caso, vamos a ver más detalle por qué es evitable, por qué decimos que es evitable o inevitable, ¿bien? Pero acuérdense esa definición, es evitable si el límite existe, es inevitable si el límite no existe. Entonces ahora para empezar a poner en orden todo, vamos a hacer el punto 1b, y antes de arrancar, y esto lo que recomiendo que hagan, es ver el dominio de nuestra función. Bien, porque fíjense en que nuestra definición nos pide una función variable definida en un conjunto abierto de R2, y es que el punto de x0 tiene que pertenecer a D. Obviamente tiene que ser el dominio o del conjunto que uno quiere, o del subconjunto del dominio que quiera trabajar, pero si no, no tiene sentido analizar la continuidad de algo que no está definido, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el dominio de esto. Si analizamos un poco nuestra función, vemos que es o sea, no va a estar definido en el dominio solamente si el denominador es 0. Para otro caso no hay nada raro que me haga que no exista esta función. Es decir, va a ocurrir únicamente si no va a existir la f de xy si el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es igual a 0. Yo no digo restando el valor absoluto de y sea menos el valor absoluto de y. O sea que el valor absoluto de x sea menos el valor absoluto de y. Eso no puede pasar porque acuérdense, que el valor absoluto nunca puede ser menor que 0 o el valor absoluto de y. O sea, no pueden ser uno menor que 0 que el otro. Bien, porque este va a ser menor que 0. O sea, si tengo un menor que 0, por ejemplo, menos x menos 2 va a ser 2. Y si tengo acá menos y va a ser menos 2 va a ser 2. Entonces nunca voy a poder cumplir esta regla, salvo en el caso en donde x e y valgan 0. Si x vale 0 e y vale 0, si se verifica esta igualdad. Bien, es el único punto en donde la función no existe. Entonces nuestro dominio son los pares x e y, tal que x e y pertenezca a R2 menos, usamos el paréntesis más que la llave, menos el par 0. Bien,
Entonces, una vez que tenemos eso, sabemos cuál es nuestro dominio. Entonces, ya les voy adelantando este práctico, el 3, el práctico 1 y el 2. O sea, hacemos límites y vemos un poco el dominio para poder analizar continuidad. Entonces, ya con eso vamos al punto 1. Vamos a averiguar si f de 0 es 0, cuánto nos da. Pero aquí, f de 0, 0 no está definido en nuestro dominio. O sea, no pertenece. Entonces, con eso podemos decir, con total tranquilidad, que no existe la f de 0, 0. Entonces ya de entrada sabemos para este ejercicio que no es continuo. Entonces acá terminaría el ejercicio si nos pregunta solamente continuidad, pero además, como acabo de decir, no solo está preguntando la continuidad de la función, sino si es discontinua, como en este caso, qué tipo de discontinuidad es, evitable o inevitable. Como para ver que la discontinuidad sea inevitable o inevitable no interviene el valor de la función, tengo que ver sí o sí el límite y ver qué pasa con el límite, si existe o no existe. Entonces vamos al ejercicio 2. Para la parte 2 del análisis de continuidad, que es ver el límite cuando x e y tienden a 0, 0 de nuestra función. Bien. Ya viendo más rápido, porque ya no voy a centrarme mucho en lo que es límite. Uno ve de acá que no se puede hacer mucho en lo que es operaciones para ver si existe el límite. Acuérdense que yo le había dicho que uno tenía que trabajar mucho en esta parte y ver si podíamos factoriarlo esto de una forma para poder sacar la indeterminación que tenemos en este caso. Tenemos un 0 sobre 0. Como tenemos un 0 sobre 0, no podemos. Tenemos que sacar la indeterminación y ver si existe. Como les aseguro que acá no se puede hacer nada que saque, digamos, la indeterminación, pasamos recién ahí a trayectorias o sucesivos. Si quieren vemos sucesivos. Vemos el primer caso. 1. Bueno, ya vemos y para que no nos equivoquemos con el otro 1. El límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de nuestra función nos va a quedar. Fíjense, cuando reemplazamos y con los valores de sucesión directa, no hay indeterminación, tranquilamente nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x más 0 sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de 0. Esto, sacamos el valor absoluto de 0 porque el valor absoluto de 0 es 0. Y nos queda x sobre el valor absoluto de x. Y ahora acá, en este caso, tenemos que ver límites laterales como para ver qué pasaba si vamos por izquierda o por derecha. Es decir, por un lado, el límite cuando x tiende a izquierda por x sobre el valor absoluto de x es igual al valor absoluto. Acuérdense que el valor absoluto lo podíamos escribir de la siguiente forma, usando ramas. Menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Entonces, usando el uso de esa variante del valor absoluto, esto nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por valores menores, o sea, menores que 0, x sobre menos x. Entonces se me van esto y me queda menos 1. Y si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores,
en vez de poner menos x tengo que poner x, porque estoy entrando por valores positivos, por valores, como dice acá, cercanos a ceros, pero del lado derecho, o sea, positivos. 0,1, 0,001, 0,000001, pero son positivos. Entonces acá nos va a quedar x sobre x igual a 1. Bien, porque se cancela. Y acá vemos que estos son diferentes. Entonces, como son diferentes, tengo dos límites que son diferentes de los sucesivos. O sea, depende por dónde me acerco. O sea, el límite depende por dónde me acerco, va a tener un valor distinto del otro. Por consiguiente, puedo decir que encontré dos sucesivos o dos trayectorias o lo que sea que sean distintos, entonces puedo asegurar que el límite no existe. Y quizá uno de ustedes esté preguntando, pero ¿no habías dicho en el práctico anterior que si este límite no existía, no podía asegurar la existencia o no existencia de este límite? Sí, había dicho eso. Pero ¿qué detalle hay acá? Este límite que están viendo acá no es que no existe, sí existe. Ahora, existe cada rama, es decir, existe la rama izquierda y la rama derecha. Llega un valor propio, llega un valor, que es lo que yo decía antes. El límite tiene que llegar a un valor. En este caso va a depender si me acerco por izquierda o por derecha, que va a hacer que a la larga todo este límite no existe porque si los dos laterales son distintos no existe, ¿bien? En realidad este particular. Entonces, la diferencia está acá en eso, que acá no es que no es que el límite se fue infinito, que es donde decimos no existe el límite, porque no existe, propiamente dicho, porque crece sin cota, y ahí por eso no existe, sino es que acá, si yo me acerco por izquierda o por derecha, es algo parecido a esto, tiende a valores distintos. Pero los límites existen. O sea, si yo me acerco por acá, sí existe límite, si estoy llegando a un punto. Y si me acerco por acá, sí estoy llegando a un punto, sí existe. Cuando yo decía que el caso que si los sucesivos o las trayectorias no existían era cuando por ejemplo empezaban a crecer sin cotas, iban para acá. Si yo me tendía, perdón, tenía una asíndota vertical, ¿bien? Cuando ustedes tenían una asíndota vertical, lo hago acá mejor. Por ejemplo, justamente en el 0 y se iba al infinito, tanto se me acercaba por izquierda, por derecha o por un lado, no me importaba, ahí el límite no existía. Y en ese caso es donde no podemos asegurar que el límite doble, si una trayectoria nos pasa esto, que el límite doble no existe. No podemos asegurarlo, ¿bien? Pero ahora sí, porque acá estoy diciendo, sí existe, y en un lado vale menos 1 y en el otro lado vale 1. ¿Bien? O sea, existen estos dos límites. Y tengo dos distintos. Como tengo dos distintos, puedo asegurar que el límite no existe. Bien, por esto, voy por acá, paso por acá, me voy por abajo, por acá y yo. O sea, por eso puedo decir que no existe. Bien, entonces una vez que vimos esto, ya sabemos que no solamente no es continuo, porque ni siquiera la función está definida ahí, sino que además cuando me acerco a la función, perdón, al punto usando el límite, que puedo usar el límite porque justamente el límite está dentro del dominio, porque fíjense que los valores que va asumiendo la función acá son todos valores que están dentro del dominio. Y me voy acercando al punto en el punto que queremos volver a continuidad y vemos que el límite no existe. O sea, no hay límite. Voy por un lado, llega un valor, voy por otro lado, llega otro valor. Con esto puedo concluir con esto que están viendo acá. Ahora un poco todo. Todo esto, todo mucha basura, mucha basura. Bien, con esto podemos concluir. Todo esto tampoco lo quiero, no quiero esto, no quiero esto. Bien, con estas dos cosas podemos concluir que como la función es discontinua
en 0, 0. Y como no existe el límite, podemos decir que es discontinua inevitable. Bien, entonces con eso concluyo el ejercicio. O sea, tanto que digo que es discontinua como que a su vez digo que es discontinua inevitable porque no existe el límite. Bien, entonces ya van viendo cómo el procedimiento. Repasando vemos el valor de la función, que en este caso ni siquiera tenía valor función porque no está definida en el dominio. Vemos el límite, si existe. En este caso no existe porque encontré dos límites que existen de las trayectorias sucesivas, pero que me dan valores distintos. Entonces, con esas dos cosas, puedo asegurar que la función es discontinua. En realidad, con la 1, si me preguntan si es continuidad, ya con la 1, o sea, si me preguntan si es continuo o no continuo, ya con la 1 me alcanza, no tendría que haber calculado el límite. Ya con esto puedo asegurar que la función es discontinua en 0, 0. Ahora, si me preguntan qué tipo de discontinuidad, tengo que verlo, el límite, para poder decir en este caso que no existe, que es inevitable. ¿Bien?